Entonces, problema 40. F de t más 2 integral de 0 hasta t de f de tau, coseno de t menos tau, d de tau igual a 4 de a la menos t más seno. Entonces el 40 es una ecuación integral. Entonces se le aplica la transformada de Laplace. Me queda f de s más 2. Si se fijan, este integral equivale a f de s por s sobre s cuadrado más 1. Ojo, t menos tau, f de tau de 0 a t. Esto es de f convolución con coseno. Igual, esto es 4 sobre s más 1 más 1 sobre s cuadrado más 1. ¿Ya qué? En la integral, ¿qué fue lo que hizo? Convolución. Lo pasó a convolución y le calculó la transformada de un solo. Calculo la transformada inversa, correcto. Es que fíjese que esto es darte mal. Transformada inversa, ¿le? Ah, ahora me falta calcular la transformada. No, la transformada no. Separar f de s y aplicar la transformada inversa. Se integra el campo de estado. Ah, y ahí deberían aparecer solamente. No, es que mire, en la ST define que debe ser el estado de la anulación. Es que, bueno, ya no. Entonces de aquí vamos a despejar. ¿Qué me queda al separar eso? Entonces voy a sumar. Sumo estas dos. Me va a quedar f de s de común. Tengo 1 más 2s, s cuadrado más 1, ¿verdad? Igual a 4, s cuadrado más 1 más s más 1 entre s más 1, s cuadrado más 1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. ¿Jóvenes? Sí, solo lo hizo una sola fracción, ¿verdad? Ajá, correcto. Ahora voy a sumar esta. Cuando sumo esa me quedaría f de s, s cuadrado más 1 más 2s, miren, igual a 4, s cuadrado más 4 más s más 1 entre s más 1. ¿Sí? Miren, este y este se van. Y ese numerador es lo mismo que tener s más 1 al cuadrado. Entonces tengo f de s igual 4s cuadrado más s más 5 entre s más 1 a la 3. Cheque. Uno lo mandó a multiplicar y el otro dividir, por eso se le cancela. Correcto. Y esto de arriba me queda s más 1 al cuadrado y es la potencia de este, por eso me queda el cubo y el numerador me queda intacto. Cheque. Listo. Y ahora, ¿qué hacen aquí?
Lick, podríamos hacer un cambio de variable en S más 1. ¿Correcto? Pensé que nos iban a acordar. Vamos a hacer U, S más 1. Entonces, U menos 1 es ese. Solo lo voy a reemplazar y voy a regresar a la variable original. U al cubo. Luego, 4, U menos 1 al cuadrado más U menos 1 más 5, ¿verdad? Entonces, 4U cuadrado menos Menos 8. 8U más 4 más U menos 1 más 5 entre U al cubo. Esto sería 4U cuadrado Menos menos 7U. 7U y 8. 3 y 5, 8. U a la 3. Y ahora solo separo y regreso a la variable original. Este entre este es 4 entre U, pero U es S más 1. Este entre este es S más 1, pero a la 2. Y luego 8, S más 1 a la 3. Cheque. ¿En qué ocasiones es que podíamos hacer ese cambio de variable así? Cuando tiene en el denominador un binomio con potencia, en el numerador cualquier polinomio. De grado ¿Dónde? menor al denominador, obviamente. Me había olvidado. Y ahí solo falta ya la inversa. Le falta aplicar. ¿Sí? ¿Qué me queda la transformada inversa? ¿Ya está directa o tengo que hacer algo? Ya está. 4e a la menos t Ajá. menos 7t e a la menos t Ajá. más 4t al cuadrado e a la menos t. Correcto. Ft entonces es 4e a la menos t menos 7t e a la menos t más 4t cuadrado e a la menos t. Perfecto. Entonces, esa es la solución de la ecuación íntegro diferencial. ¿Preguntas? Ya vieron que no es nada del otro mundo. Sí, es que casi lo mismo, solo que como a lo mejor cuando uno mira esa integral, uno, pucha, me voy a poner a hacerla. Ajá, correcto. Aparte que no la podría hacer porque no conoce f. Sí. Pero sí, tiende a asustar. Le digo una pregunta. Cuénteme. Cuando usted hace ese cambio variable, luego no tendría que sacar ahí un exponencial multiplicando todo lo que le queda. No. Bueno, lo puedes sacar de común, pero da igual. No, pero ahí quedaría, ahí no, lo que está aplicando es como el teorema de traslación, entonces, Sí, traslación en ese. ok. ¿Algo más? Es que creo que él está hablando con respecto al cambio que hace usted de U igual a S más 1. Ah, pero ese solo es algebraico. Para fracciones, ¿no? Este cambio solo es algebraico para no hacer fracciones parciales. Por eso les dije, una vez que ya llegue a esta parte, ya de un solo lo separo y regreso. Solo es algebraico, más bien ni debí mezclarlo, ¿verdad? Es más que todo para no hacer fracciones parciales. Es muy largo. Y que en estas ecuaciones integro-diferenciales, las integrales sí siempre les puede aplicar convolución 1 o hay casos en los que no. Si no tienen la forma, nada más.
Pero No por lo tiene la- general deben tener la forma para que se reduzcan. De lo contrario, tendríamos que integrar. Habría que hacerla, ¿no? Ujú. Solo es que tengan la forma de la convolución. Recuerde que para la convolución, la integral es definida de 0 hasta t. Y luego una de las dos funciones está desfasada. Y si no está desfasada, es convolución con 1. Ajá. Hay que tener ojito. ¿Cómo dice? Hay que tener ojo. Sí, más o menos fijarse. ¿Alguna otra pregunta? Noli. ¿No? ¿Seguimos? Vamos con el otro. Vamos con el 43. Por ejemplo, miren el 43 y díganme si es una convolución directa o no. Sí, sí, Leslie. Directa es. Sí. Sería ¿Sí? f de t por t cuadrado. Ve, t al cubo. Ajá. No, ¿Seguro? hay que hacer una- ¿Alguien está en contra del compañero? No debería de ser ahí T menos tau para que tenga la forma. Correcto. Por eso le digo, hay que hacer arreglos. Y hay algo raro. Es verdad. Ya factorizamos el menos, ¿va? El signo. Correcto. Como es potencia impar, ese menos afecta el de afuera nada más. Entonces, solo la reescribo. Y este me queda más 8 tercios, integral de 0 hasta t, t menos tau al cubo, f de tau, d de tau, f de t. Ahora sí. ¿Vamos bien? ¿Por qué lo sacó el menos? ¿Ah? El menos de Para dónde lo sacó. llevarlo a la forma t menos tau, porque si no, no era convolución. Ajá. Lo estandarizó, ¿va? ¿Cómo dice? Es como cuando en serie, ¿va? Que hay que estandarizarla, más o menos así, ¿va? Sí, hay que llevarla a la forma, nada más, solo es algebraico. Exacto. ¿Sé qué? Sí. ¿Sigo? Entonces ahora le aplico la transformada. Ojo, si usted se siente más cómodo viéndolo así, no hay problema, ¿verdad? Porque esto al final es t al cubo convolución con f. Entonces le aplico la transformada. F de s, 1 sobre s, 1 sobre s cuadrado, 8 tercios. La transformada de t al cubo es 3 factorial, s a la 4, f de s. ¿Sí? Ahí queda ya. Ah, no. Ajá, ahora tengo que despejar. Entonces, 8 tercios por 3 factorial, ¿a qué es igual? Du- 24, no, 16. 16. Miren, voy a sumar.
¿Está bien? Sí. Mandó el FDS al otro lado, ¿verdad? Y sacó factor común. Ujú. ¿Qué me queda despejado? Sería S más 1, S cuadrado, por S a la 4. Sí, S a la 4. S a la 4 menos 16. Entonces, este se va con 2 de aquí. Tendríamos S al cubo, S cuadrado, S a la 4, pero S a la 4 es S cuadrado más 4, S menos 2, S más 2. ¿Está bien? Sí, sí. Y ahora, Fracciones parciales, ¿verdad? ahí fracciones parciales. Entonces, ¿qué forma va a tener esta descomposición? Bueno, debí. Lo voy a volver a copiar, ni modo. Entonces, de acá sería A, S menos 2, B, S más 2, C, S más D, calculen las constantes. Les quedó esto. Sí, así queda. Sí, Un así queda. octavo es B, ¿verdad? Sí, un octavo queda B. Sí. Cheque. Sí, ahí queda. Entonces, regresamos. Entonces, la A era 3 octavos, ¿verdad? Sí. La B, Un octavo. un octavo. La C, un medio. Y la D, Un medio también. que al final este un medio se convierte en un cuarto. ¿Va? Entonces, F de T, 3 octavos E a la 2T, más un octavo E a la menos 2T, más un medio coseno de 2T, más un cuarto seno de 2T. Cheque.
¿Preguntas? Lo más interesante de esto fue la forma de la integral, que tiene que ser estricta, ¿va? Para poder aplicar Sí. convolución. Lick, ¿usted cuándo identifica que es conveniente unir los términos a una sola fracción? Pues más o menos voy viendo a dónde voy a llegar. No tengo así una regla, sino solo me voy fijando, digo, pucha, por aquí puedo, por aquí me va a quedar esto y ya sé qué ir Por ahí se haciendo. puede simplificar el trabajo. Sí, ir teniendo ese como un paso adelante de la fracción, de la parte algebraica. Así, pero en ocasiones me voy por donde se me ocurra. La mayoría de las veces pasa eso. Pero sí, siempre voy meditando como en qué voy a hacer en el siguiente paso. Entonces sí decido cuándo unir y cuándo no. ¿Está bien? Cheque. Sí. ¿Seguimos? Estas son las cosas un poquito largas. Eso de las fracciones parciales es largo. $43 hicimos, ¿va? Vamos con el 44. Siempre que empezás te dice que vas a escribir con mayúsculas. Comienzo la oración es mayúscula. Porque digo el punto es mayúscula. He seguido mayúscula. Pruébense con el 44. Unos 5 minutos. Esa parte es la que me da guerra. Atáquelo directo. Solo pregúntense, ya. ¿esa integral ya tiene la forma de la convolución? ¿Sí o no? Sí, ya la vi. De un solo. ¿Tiene la forma de la convolución? De un solo. ¿Algo más que quieran preguntar?
¿Listos? Vamos ahí. Le aplico la transformada. Tendríamos, ya está directa, ¿ves? T menos tau, tau, 0 a t. Entonces, 1 sobre s cuadrado menos 2fs igual. Esto de aquí es 1 s menos 1 menos 1 s más 1 por f de s. ¿Sí? De ahí solo pasa al lado izquierdo y le saca factor común. Correcto. Sería 2 más 1 sobre s menos 1, 1 sobre s más 1, f de s. Ahora tengo que sumar esta parte porque de lo contrario no podría saber qué pasa. 1 sobre s cuadrado igual 2 s Por cuadrado eso. menos 1 más s más 1 menos s más 1 sobre s cuadrado menos 1 f de s. ¿Sí? Sí. Entonces, Ahora manda multiplicar y se van las dividir. s, ¿verdad? ¿Se fijaron? Sí. Me va a quedar 2 y un menos 2. O sea que se va a ir este y este. Solo le queda 2s cuadrado. ¿Correcto? Entonces tengo 1s cuadrado igual a 2s cuadrado entre s cuadrado menos 1 por fs. Y fs al final. S cuadrado menos 1. Ajá. Entre 2s a la 4. a la 4. Separo. 1 sobre 2s cuadrado. Uh-huh. Y un medio de s a la 4. O sea, ¿Están directas estas? Sí, están directas. No, Hay esta que no está ponerle los directa. factoriales. Ajá, le falta un factorial a esta, solo una. 3 ¿Qué factoriales factoriales. le falta? 3 3 factoriales. Ajá, entonces sería f de s es un medio s cuadrado menos 1, 3 factorial por 2, 3 factorial s a la 4. Sí. Entonces, f de t es un medio t. Un medio de t. Y esto me va a quedar 12, ¿verdad? 2 por 3 factorial. Sí, 3 por 12 por 12. T al cubo. Esta sería la solución de esa ecuación integral. ¿Una pregunta? Lick, ¿podría volver a explicar cómo cambió el S-1 en el denominador al S
cuadrado menos 1 en el numerador ahí. ¿En dónde? ¿Esto? Sí, ahí más abajo, un poco más abajo. ¿Aquí? Ahí, sí. ¿Cómo pasó ese al siguiente paso? ¿De aquí a aquí? Sí. Multiplicando cruzado. Ah, sí, ok. Gracias. Cheque. Sí. Solo que el método de Laplace. Downloaded. Some music. Save the file with a new name. Watch a funny video online. ¿Quién está aprendiendo inglés? ¿Nada? ¿Preguntas? Entonces pasamos al 46. Miren que les dije que no nos iba a ajustar. Con este vamos a cerrar para que descansen un poco y vayan a repasar. Aquí traten de repasar todo lo que puedan, ¿verdad? Ese 46 es una integro diferencial. Ya vieron que lo único nuevo es que aparece una integral y una derivada. Entonces, cuando aparecen las integrales, perdón, las derivadas, aparecen las condiciones iniciales. A ustedes les va a quedar el 45 de tarea para mañana, ¿verdad? Sí, va. Ya les muestro, permítanme. Hay que hacer transformadas de derivadas ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, la transformada de y' es s y de s menos y en 0 más 6 y de s más 9 y de s sobre s. ¿Por qué? Porque esto es y convolución con 1 igual a 1 sobre s. Esto es 0. La condición. Y tengo que agrupar. Y de s, s, 6 más 9 sobre s igual a 1 entre s. Cheque. Sumo. Entonces tengo y de s, s cuadrado, 6s más 9 sobre s igual a 1 sobre s. Y de s, ¿qué es igual? Queda esto. A 1 sobre el numerador. Ahí va. ¿Y esto qué es igual? Trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo dicen? Un trinomio cuadrado perfecto. Ajá, o sea, s más 3 cuadrado. al Más 3 al cuadrado. Y entonces, ¿quién es y Ahí de está, t? T por e a la menos 3t. Me dijo t e a la menos 3 t, ¿verdad? Sí, sí. ¿Y ya?
Ah, más sencillo, más bien. ¿Cuál es el miedo que le da a uno, mire? Ustedes me deben el 45. Lo puede enseñar el 45, Lick. Ya se lo mandé ayer. En el grupo está. Ah, bueno. Está en el grupo, ¿verdad? Sí. Sí. Ya lo voy a ir a chequear. La clave estaba en el Y de Tau, en la integral. Sí, que ese era Y de S entre S, de un solo. Y como no aparece la otra parte, entonces hace convolución con 1. ¿Cómo dicen? La hizo convolución con 1, ¿ah? Sí, esa integral les puede aparecer como de 0 hasta t de y de t menos tau. Ajá. Es lo mismo. Y es la misma, y de s entre s. Sí. En el denominador nos faltó multiplicar por S. ¿Cómo dicen? En el denominador no faltó multiplicar por la S. ¿En cuál? Se cancela. Sí, se simplifica con esta, ¿ves? ¿Ve? Ah, sí, ya lo vi. Cheque. Sí. Qué interesante. ¿Preguntas? No, Lick, todo bien. Bueno, entonces seguimos mañana. Ojo, mañana, solo para que estemos claros, me deben ese que les mencioné, ¿verdad? Ese me deben. Mañana vamos a trabajar transformada de periódicas. O sea, mañana podemos trabajar con las periódicas, podemos hacer este podríamos verificarlo, aunque más adelante va a salir un problema así. Queden tranquilos con eso todavía, y solo quiero que hagamos periódicas mañana, delta, y tal vez nos da tiempo de hacer un sistema para que nos salgamos del libro ya, porque ya no quiero estar con el libro. Y ahí empezamos en modo repaso, lunes o martes de la otra semana. Cheque. Cheque. Terminaríamos ahí los temas ya, Lick. ¿Perdón? Terminaríamos los temas ya terminando la transformada de funciones periódicas. No le entiendo. ¿Cómo así? No, ahí terminamos los temas, dice. Ah, bueno, los temas los terminamos con la delta de Dirac. Ah, bueno, bueno. Entramos a hacer ejercicios de todo calibre. De los pesados, de los densos. De los densos. ¿Vamos bien? Cheque. Listo. Ahí los dejo descansar ya. Nos vemos a Cheque. todos.